Somos CNN, el líder mundial en noticias. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de México Opina. Vamos a hablar 100% de política. Vamos a hacer un show de comunicación política en esta ocasión. Gracias por acompañarnos. Pero no nos vamos a referir exclusivamente al proceso electoral en México. También hablaremos de esto, por supuesto, pero hablaremos con especialistas de política, de comunicación política, a propósito de una cumbre mundial de comunicación política que se está realizando aquí en la capital mexicana con grandes personalidades de la política a nivel latinoamericano, y además en un contexto en el que pues hay procesos electorales en América Latina en un 2018 muy interesantes. Creo que como pocas veces se alinearon los astros. Hay 8 procesos electorales que se van a realizar por la presidencia en América Latina, más otros procesos que no involucran a las presidencias. Ya, por ejemplo, tenemos un proceso en Venezuela, en Colombia, en Cuba también habrá una transición que todavía no sabemos muy bien cómo va a estar. México, por supuesto, por no decir otros importantes como Brasil. Bueno, pues nos acompaña esta noche una compañera de grandes batallas dentro de CNN, Laura Castellanos, periodista y vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Laura, siempre un gusto estar contigo y ahora aquí en México. Un placer estar contigo. Carlos Gutiérrez, él es español, consultor en estrategias digitales de comunicación política y director de Le Black Room, consultoría tecnológica que hace ganar votos y clientes. Ya dije hasta el eslogan. Con clientes en México y en España. Gracias, Carlos. Daniel Iboscus, ¿lo dije bien? Perfecto. Iboscus, bueno, presidente del Comité Organizador Internacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y diputado de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Daniel, por estar aquí. Y también otro amigo de casa, Braulio González, director de ASPOL, Comunicación y Estrategia Política. Gracias, Braulio. Mario, un gusto estar aquí en México Opina. También nuestro estratega político. Pues, ¿en dónde estamos? Como decía yo en la introducción, está el proceso de México, que evidentemente de este lado nos interesa mucho, hay mucha tensión. Yo creo que también por la incertidumbre que dicen es lo que garantiza o lo que habla de una democracia sana, ¿no? La incertidumbre en un resultado. Creo que México se cumple en esas condiciones, a no ser de las últimas encuestas que hemos visto, pero no todos los procesos en América Latina son así. Tenemos el venezolano, que ya fueron convocadas elecciones, ahí parece que hay un clarísimo ganador por todo lo que involucra la democracia venezolana. Tenemos un solo candidato hasta el momento. Tenemos un solo candidato, una oposición pulverizada. Está complicado el asunto. Está muy complicado. ¿Cómo sí. ves América Latina en este sentido? En el marco de la cumbre estábamos debatiendo hoy y yo decía que nosotros en toda la región vivimos una misma historia, pero contada en distintos tiempos con distintos protagonistas, ¿no? Y lamentablemente Venezuela tiene como la batuta en lo que no debería ser. Nos hemos convertido como en el coco de toda la región. Cuando hay un proceso electoral, oye, ¿no te quieres parecer a Venezuela? Entonces no sigas al candidato que simpatiza con el régimen que hay en el país. O la campaña sucia, miren, ese se parece a... Bueno, en México, ¿qué te cuento? Sí. El tema Venezuela ha calado duro. Y otra vez llevamos la batuta con esta convocatoria de elecciones, donde son ahorita el 22 de abril, donde tienes que inscribir ahorita candidatos finalizando febrero y que tienes solamente una semana para hacer campaña electoral. Es difícil. Envidio a mis compañeros de otros países que por lo menos tienen un clima democrático abierto. Ya en Venezuela se acabaron las formas y se acabaron el decoro en cuanto al gobierno y a su relación con el Consejo Nacional Electoral. ¿Se cuece aparte Venezuela, Braulio? Bueno, hay una generalización en toda América Latina, en México lo estamos viviendo de manera muy clara, que tiene que ver con la devaluación de la apreciación de los políticos. Sí. La gente cada vez cree menos en los políticos, cada vez cree menos en las ideas, en los planteamientos, en las propuestas. Incluso la sociedad cada vez cree menos en sí misma de su capacidad de poder decidir por un gobernante que efectivamente resuelva sus problemas. No cree en la democracia, simplemente. No cree en la democracia. La democracia está perdiendo, digamos, una percepción positiva en términos de que sea un modelo idóneo para poder gobernar una ciudadanía. Esto es evidentemente terrible, ¿no? Es decir, el mejor modelo que hemos encontrado en el mundo para decidir nuestros gobiernos es la democracia. Hay países donde no ocurre así, hay países donde se vive una democracia simulada, hay países en cuando, digo, hay una democracia, pero pueden no gustar las condiciones en las que ésta se desarrolla. En fin, es un tema ampliamente debatible, pero pensar que no sea ese el camino para poder llevar a un gobernante a que se encargue de los destinos de un país, de una ciudad,
es algo terrible, ¿no? Como bien dices, es debatible, pero sí hay elementos, como también señalas, concretos e incluso cuantificables, como es la degradación de la democracia. Se puede medir, Latinobarómetro en la última edición saca, creo que perfectamente, una radiografía de lo que está pasando en América Latina, y uno preguntaría, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en el latinoamericano que no cree en sus instituciones, que no cree en las instituciones democráticas, Daniel? Bueno, en primer lugar es la pérdida de confianza de las instituciones y la representación de los partidos políticos. Los partidos políticos han entrado en crisis, pero por una razón que es muy sencilla, porque no resuelven los problemas a la gente. O sea, al no resolver los problemas básicos, empiezan a generar decepción y desconexión política entre la sociedad, los partidos políticos y los políticos. Pero son cosas simples, muchas veces uno trata de complejizar estos procesos, pero es muy simple. Si la política no resuelve los problemas, ¿quién los resuelve? Entonces, este informe, el día de la apertura de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, decía el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que en México solo el 37% cree que la democracia es el mejor sistema en la actualidad. Solamente el 37%. Solamente el 37%. Entonces esto es una alerta gigantesca, pero es como un gran círculo virtuoso. Si la política no toma las riendas, el liderazgo, y empieza a pensar y a discutir los problemas de la gente y no los de los políticos, estamos acabados. Miremos si no y prendamos las pantallas, escuchemos, y pareciera que los políticos no igualan quién es el candidato, a quién le va mejor, cómo castigar al otro, pero no hablan verdaderamente en lo profundo de inseguridad, de cómo resolver las oportunidades de trabajo, el futuro, la salud, los temas que le importan a cada uno de esos mexicanos. Y eso es lo que hace que hoy en todos los estudios semióticos en profundidad de México, ¿sabes cuál es la principal característica que hoy tiene el ciudadano mexicano y es común a todos? Ira. Sí. Bronca, decepción. Y eso tiene que ver con esta no resolución de los problemas. Y lo podemos inclusive hasta simplificar. A mí me da risa a veces la desconexión, la sintonía, ¿no? Que pareciera que la política y la sociedad, dos idiomas diferentes. Y miremos el caso de los millennials. ¿Cómo cree la política que le habla a los millennials? Abriendo una cuenta de Snapchat. Entonces digo, estamos jodidos. Sí, sí, creemos que eso es la... Carlos, bueno, también en España creo que es bastante evidente, creo que unos años antes se ha adelantado también los procesos de hartazgo de la ciudadanía ante la política, pero surgen voces ahora ante este descrédito, como bien decías, si no confían en la política, a otras instituciones tal vez no establecidas dentro de un marco democrático, incluso bueno, en países donde ha habido dictaduras, ahí nuevamente surgen voces que llaman esas dictaduras. España también es un caso, por ejemplo, han crecido, o incluso los separatistas también van ganando posiciones porque no hay respuestas a la sociedad. Bueno, está claro que sí nos encontramos un momento de descontento social y del hartazgo, y que evidentemente la forma en la que están intentando conectar los políticos y los ciudadanos, en este caso yo me refiero más a nivel digital, no están consiguiendo conectar porque lo que están haciendo es lo de siempre, y no comprenden que lo de siempre ya no sirve, que realmente sí tienes que ver cómo puedes conversar con ellos y cómo los puedes escuchar de forma activa. Creo que has mencionado un tema que también hay que ver qué importancia tiene todo este tema de las fake news y de los bots y de los perfiles y qué nos hacen creer. Porque yo estoy seguro que depende en dónde debatas sobre alguno de los temas que has comentado de España o de Latinoamérica. Está claro que sí coincidimos en la parte del hartazgo, pero sí creo que ha habido estrategias de comunicación que han impactado dentro de Latinoamérica que no es como se viven realmente en la realidad. Y eso en verdad es por cómo se han manejado muchos de los medios digitales que no son tales medios, sino que son páginas web que alguien ha creado, que hace creer a las personas que es un medio digital y en el fondo lo único que está dando es un enlace para que luego todo ese ejército de perfiles falsos y de bots que ya se han conseguido instalar en las personas. Yo digo que ya tenemos espías en nuestras vidas, igual que antes nos encontrábamos la época de los agentes secretos que decían en Estados Unidos, de los rusos que ya estaban educados. Bueno, lo único que han hecho ahora es cambiarlo a la época digital, pero hoy seguro que mucha gente tiene perfiles de amigos en Facebook que son amigos de ellos y ni siquiera los conocen. ¿Cómo están incidiendo realmente? ¿Cómo están compartiendo su día a día y van empatizando con esas personas cuando en el fondo no son personas reales? ¿Y cómo van jugando con la información en ese microcosmos que hoy nos están dando las redes sociales muchas veces? Porque tú ves acorde a los algoritmos y a los comportamientos y a tus intereses. Entonces lo que la gente ve en general cuando entra a Facebook, por ejemplo, es su realidad. Pero eso no significa que sea la realidad global. Claro, es muy interesante. Tengo que hacer una pausa, regreso. ¿Quieres un comentario? Bueno, yo quería comentar que me parece que falta un elemento importante a comentar que también ha contribuido a la devaluación de la política, que no es solamente la incapacidad de los gobiernos y de los políticos para resolver los problemas, es el hecho de que estamos en la era del escándalo, Mario. Y esto implica que pues, los políticos
además de que no hagan bien las cosas dentro de su trabajo que les corresponde, están incurriendo en comportamientos que socialmente no son aceptables, que tienen que ver con mal manejo de finanzas, con mal manejo de su vida pública, que tienen que ver con expresiones a veces que no son las políticamente correctas, que una sociedad no está dispuesta a aceptar ni a tolerar. Y todo esto, la inoperancia del político dentro de su gestión, globalizado, ocurre en todos los partidos, en todas las ciudades, en todos lados, más el elemento del escándalo que se ha impuesto como una norma en la vida política. Eso evidentemente hace que las estrategias políticas fracasen. Bueno, me pusiste el pie para el próximo bloque hablar de ese tema que está ahí, como dicen, el elefante que está en la mesa y del que pocos hablan o atacan directamente. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Participe con nosotros en redes sociales, @mexopina, @MarioCNN. Regresamos con esta mesa interesante sobre política latinoamericana, política en español. Volvemos. Vive 100 te da más. El tamaño grande ahora por solo 12 pesos. Vive 100 funciona y ahora te da más. La de siempre en 10 y ahora la más grande en 12 para cuando quieres más. Yo Vive 100 grande. Porque en el día trabajo y en la tarde entrenar. Vive 100 grande para cuando quiero más. Con este tráfico, nada que hacer. Más volumen y más Vive 100. Sí, con Vive 100 tú eliges la de siempre en 10 y ahora la más grande en 12 para cuando quieras más. Despierta con Vive 100, la bebida energizante que te ayuda a recuperar tu nivel de energía. Hecha con extracto de té y extracto de guaraná. Toma el de siempre por 10 pesos y ahora la más grande en 12 pesos, para cuando quieres más. Analizamos las noticias más impactantes del día. Audaz, versátil, frontal. Para muchos puede ser bien visto, para otros mal visto. Con investigaciones a fondo. Pudiera haber algo en la cueva. Te ponemos frente a los protagonistas para que conozcas sus puntos de vista. Ningún tema está fuera de alcance. La violencia iba dirigida a unos jóvenes. CNN te lleva hasta el fondo de los hechos para que saques tus propias conclusiones. Esta noche, en CNN. A partir del lunes 19 de febrero, los programas de la tarde que más te gustan cambian de horario. Toma nota, toda la información que necesitas en nuevas horas de la tarde. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi se estrena el 25 de febrero en CNN. Somos CNN, el líder mundial. ¿Ya volteaste a ver el sol? Nuevo formato, mejor contenido. Fácil de leer, fácil de llevar. Si tienes Dish, ya tienes telefonía celular gratis. Dish te regala tu línea y cada mes te da 100 minutos para hablar, 100 megas para navegar, 100 megas para tus redes sociales y 100 mensajes de texto gratis cada mes con tu pago puntual Dish. Pide tu chip en www.dishcelular.com.mx y comienza a ahorrar en tus recargas. Es un beneficio exclusivo para ti por tener Dish. Ya tienes telefonía celular gratis. Paga 10 meses y medio por adelantado y recibe 12 meses de programación. Estamos hablando de lo que hablábamos, de esa degradación de la política a nivel latinoamericano y yo ponía en la mesa el tema, bueno, Braulio también, de la corrupción, ¿no? Que es ese gran problema que antes aparecía en las encuestas en un quinto o sexto lugar y ahora está entre los 3 primeros lugares en todos los países de América Latina, uno lo puede ver en cualquier cantidad de encuestas y con temas como son desde Bahama Leaks, Panama Papers o Odebrecht, que también ha afectado tanto a nuestros países y son muchos de ellos que
tienen sustento, digamos que tienen fondo, casos de corrupción que han contaminado a buena parte de la clase política latinoamericana, pero también otros que no tienen tanto fondo, es decir, que son simplemente fake news, pero que son creíbles, porque el fake news tiene que tener ese elemento de credibilidad, si no, no sería fake news, ¿no? Bueno, también la gente tiene ganas de creer. O sea, si tú estás en un momento en el que sentir de la sociedad es ese hartazgo, en el que vemos que realmente no cree por los escándalos que ha habido y por la corrupción, y tú les das una fake news que es creíble, pues al final la gente tiene ganas de creerse esas cosas porque es fácilmente que se lo crea. Claro. ¿No? Si tú dices, oye, tal político, que igual tiene una reputación más o menos, ¿no? Entonces tú haces una fake news sobre él o recibe una fake news sobre él diciendo que es corrupto y la gente ya tiene esa percepción, pues lo único que hace es alimentar lo que ya creen. Laura. La importancia de la postverdad con esto de la fake news, ¿no? Yo creo que, como dice Carlos perfectamente, nosotros en las redes sociales, la comunicación digital, el tema es que tú sigues o crees lo que quieres creer, ¿no? Y cuando escuchamos un escándalo, pues eso nos mueve y decimos, vamos a creer en esto. Pero yo creo que también hay como una concientización de la gente, por lo menos en Venezuela, pasó el año pasado, recuerda que la censura y la autocensura, y aparecieron muchos portales como los que tú decías, que era para generar información, para generar opinión. La misma gente, porque creo que nosotros vamos en Venezuela en unos pasos adelantados al resto de la región, la misma gente buscaba cómo equilibrar, cómo hacer contraloría, cómo el infociudadano se imponía, e incluso nosotros, los periodistas, nos organizábamos para dar las herramientas para que tú supieras lo que era y lo que no era. Entonces, es un tema de que sí existen estas aberraciones, pero que naturalmente van buscando un rumbo, van buscando una forma de validar. Es decir, no es algo definitivo y no es algo que los políticos se debieran, y cuando se hacen estrategias, enfiarse de que esto se puede manipular per se. ¿Me explico? Eso tiene que ir poco a poco. Cuando decía Daniel el tema de 37% solamente cree en la democracia, a mí me preocupa porque eso le da cabida, lo hemos visto en todos nuestros países, a los outsiders. O aquí, o los insiders, que es distinto, ¿no? Un outsider, por definición, es como que el vaquero que llega nuevo al pueblo y todo el mundo se le queda viendo porque va contra el sistema. Pero estoy viendo aquí, por lo menos en México, está el tema de los insiders, que es que son, simplemente se reempaquetan, se salen del partido, yo no tengo nada que ver con esta gente y me ofrezco. Entonces, hay todo un tema que hay que ver, que hay que analizar y que la gente, yo creo que sí tiene conciencia, la gente creo que va más allá y que está madurando. En Venezuela yo lo veo mucho eso. Daniel, ¿coincides o no del todo? Yo creo que la definición de la elección se termina dando por otro lado. La elección va a ser la elección entre dos candidatos y de votar en contra del otro. Yo eso lo veo cada vez más fuerte. Creo que en México también vamos hacia un escenario que hoy pareciera que es de 3, y hablábamos hace un rato de las últimas encuestas publicadas. Sí, ahorita la batalla es por el segundo lugar, para hacer una batalla entre dos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el escenario que se Yo creo que se va a definir eso y cuando el segundo le llega a sacar 10 puntos al tercero, se desploma el tercero en las encuestas. Me parece que esa batalla que se va a dar va a terminar siendo un voto contra. Por eso digo que no va a pesar tanto tal vez temas que nosotros, o que hoy las encuestas marcan en porcentajes, en los temas que la corrupción es importante. ¿Por qué? Porque parten de preconceptos en todas las encuestas cualitativos que creen que todos son corruptos. Entonces, ¿qué vamos a discutir? ¿Quién es el más corrupto? Me parece que la discusión se va a dar por otro lado, en los votos anti, de no querer algo, de crear miedos sobre determinados personajes o salir del sistema, que es lo que nos ha hecho mal durante los últimos 100 años, y la destrucción de los partidos políticos. Digo, si nosotros queremos hablar de democracia, ¿por qué el índice bajo la democracia? Porque los partidos políticos no funcionan, y una democracia sin partidos políticos no es democracia. Entonces digo, Latinoamérica ha ido tendiendo a una personalización de la política por sobre los partidos políticos. Y eso no es bueno para un sistema democrático. ¿Por qué? Porque son decisiones unilaterales en lo que conviene, en salirse, en saltar de un partido al otro, en no tener programa a la hora de llegar a gobernar, sino que son situaciones coyunturales. Y creo que el escenario que se va a terminar definiendo en México va a ser entre dos, en un plazo muy breve, y votando en contra de alguien, no a favor de alguien. Pero está visto que tampoco la democracia es un acto de fe. O sea, no vamos a creer en la democracia porque es el mejor sistema, porque nos dicen que es el mejor sistema, si no te da resultados. O sea, el resultado no te da resultados, pues no crees en la democracia simplemente. El tema tiene que ver también en cómo se activa la democracia. Es decir, un ciudadano generalmente no vota solamente no vota por una serie de políticas públicas que se le plantean. Realmente el voto suele ser muy emocional y suele ser muy de reacción. Es decir, aunque a final de cuentas el voto de un ciudadano sea por un personaje, está votando su satisfacción o insatisfacción con relación a un proyecto.
los acontecimientos que en el transcurso de una administración no le han gustado al ciudadano se transforman en un enojo, pues, o en una ira, como se ha comentado, que se refleja en un voto de castigo al final del día. Entonces, bueno, está votando la emoción o la sensación de satisfacción o insatisfacción, ¿no? El candidato se convierte entonces en un catalizador de esa emoción, ¿no? Que puede ser representado por un candidato oficial o no oficial, o por un outsider, pues alguien que venga de fuera del sistema, que de alguna forma represente una salida, la que sea, a ese enojo. Eso es terrible, porque entonces la gente está respondiendo a una emoción, pero no está tomando una decisión que necesariamente, aunque sea democrática, sea la mejor. Eso está a prueba, evidentemente, en toda democracia, pero el sistema así funciona, ¿no? Los seres humanos, las tradiciones se componen mucho de eso, ¿no? La confianza se genera de allí y eso genera el acto de ir a votar y cruzar una boleta en favor de alguien o no, y eso define los próximos 6 años de un país, ¿no? A partir de una serie de emociones que se van construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí está el origen y el fondo de un voto, ¿no? ¿El voto duro existe? ¿El voto duro hacia un partido, hacia una tendencia? El voto duro existe, cada vez es menor porque los partidos están más debilitados y defraudar a la gente eso va bajando. Pero el voto duro en países como México, donde el voto es voluntario, es todavía mucho más fuerte. ¿Por qué? Hagamos un cálculo básico. En la última elección presidencial han votado aproximadamente el 50% de los ciudadanos mexicanos. Y el presidente Peña Nieto ganó con el 35% de los votos. ¿Cuántos mexicanos de los habilitados a votar le dieron legitimidad a esa presidencia? El 20% de los mexicanos. O sea, hay un 80% que no lo votó. Entonces digo, ¿cómo miramos y medimos el vaso del agua? ¿Ganó porque fue el que más votos sacó o porque el 80% no lo votó ni estaba de acuerdo? Y ahí empiezan los problemas de gobernabilidad, desfortalecimiento democrático, empieza esa complejidad que lo vamos a ver más fuerte. Creo que la próxima elección de México, el 1 de julio, tal vez tenga una participación más alta, si bien todos hablan del abstencionismo, de que hay un descontento, pero va a ser más alta porque hay en juego un nuevo fenómeno también, que se van a votar todos los alcaldes y presidentes municipales del país, que van a traccionar de abajo hacia arriba. Va a haber muchas campañas en paralelo, creo que deben anclar esas campañas presidenciales pensando al inverso y pensando en lo territorial y en lo local, porque van a traccionar votos hacia arriba y empieza un nuevo juego del tablero electoral que tal vez no era tenido en cuenta en otras elecciones. Tengo que hacer una pausa, regresamos con más participaciones de ustedes también, por supuesto, a través de las redes sociales. En Facebook estamos en CNN México Opina, en Twitter @MexOpina y @MarioCNN. Volvemos enseguida. Soy Jonathan Viale y creo que es el momento para hacer periodismo del bueno, sano, jugando limpio. Y el desafío es salir del titular puro y duro, traducir la noticia, hacer que la gente la disfrute, la entienda, contando la verdad de lo que está pasando en mi región, en tu región. Perspectivas desde Buenos Aires con Jonathan Viale, a partir del 19 de febrero en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA hoy en CNN. Cada evento en el mundo tiene una causa, una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero, esta noche en CNN. Hey Latin America, I'm Jimmy Kimmel and I'm hosting the 90th Academy Awards, the night that brings together the most talented people in Hollywood, and me.
wasn't even in a movie this year. We just wrote her name down out of habit. Warren, what did you do? ¿Cuál de los candidatos a la presidencia de México, precandidatos, crees que está utilizando mejor las redes sociales? Participan en @mexopina y @MarioCNN. Regresamos. Todo tiene su lugar, su propósito, su razón de ser. Y todo tiene su momento. Marcelo Longobardi vuelve a la televisión. A partir del 25 de febrero, en CNN. Algunas personas podrán decirte que esto es una manzana. Puede comenzar como una broma. Pero cuando lo dicen una y otra vez, y la gente empieza a creerlo, solo es cuestión de tiempo para que alguien salga lastimado. Estamos hablando de la democracia, de la política, de la comunicación política en América Latina, pero todo esto que hemos conversado me lleva a pensar en pues, lo que fue muchas veces, por muchos años, el paradigma de la democracia a nivel mundial, Estados Unidos, y creo que también tenemos muestras de ese agotamiento en Estados Unidos, de lo que pasó en las elecciones donde Donald Trump gana, y también pues es un movimiento telúrico a la democracia, a la lógica democrática de muchos. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, yo veo que es parte de lo que hemos comentado, que el pensamiento de los ciudadanos, el sentir de los ciudadanos está cambiando. Y creo que nosotros lo que nos encontramos es el reto de cómo conseguir generar esa comunicación con ellos, ¿no? Que sea bidireccional. Porque lo que hemos visto lo vimos con Donald Trump en Estados Unidos, lo vimos con la paz en Colombia, lo vimos con el Brexit. O sea, hemos visto en los últimos años claros ejemplos de que a la hora de buscar esas fórmulas de cómo conseguir conectar con el ciudadano está cambiando y es difícil. Lo vemos en cómo también las personas que hacen encuestas, ¿no? Viendo los estudios de antropólogos, de sociólogos, ver qué parte de información pueden sacar para que luego busquen qué estrategias. Como decían, hoy en día tampoco se están fijando tanto realmente en cuáles son los proyectos que proponen de país, sino más bien el decir, oye, a veces se vota casi por el menos malo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trump se cumple un poco lo que tú decías, ¿no? De ese voto personal, no tanto. Él rebasa al partido republicano, se convierte en una figura y lo votan, pues no necesariamente voto duro republicano, lo vota gente que se siente identificada con esa propuesta. Creo que el ejemplo de Trump y lo que anticipa Estados Unidos es lo que después termina derramando en América Latina. Sí. Y el caso de Trump es muy interesante lo que nosotros venimos hablando. ¿Por qué? Porque él hasta renegó de los republicanos. Y él se dio cuenta que la gente, cuando todos creían que Trump era un monstruo y que nadie lo podía votar, el menos malo era preferir votar a Trump antes del sistema de partidos. Y fue un voto en contra de los partidos. No importaba quién eres, si era bueno o malo, los partidos son peor. Y creo que eso se vio reflejado ahí. Él fue muy inteligente, interpretó mejor que el resto de la sociedad, cuando todos lo subestimaron, cuando todos... Por eso tenemos que estar muy alertas. Trump, 2 meses antes de la elección, era imposible que gane. Kuczynski en Perú, 2 meses antes de la elección, era imposible que gane y sacaba 10 puntos. Mauricio Macri era imposible que gane en Argentina, 2 meses antes de la elección, el presidente era Daniel Scioli. Era imposible que en Colombia se vote en contra de la paz. Entonces digo... No creamos que acá hay un ganador definido, la carrera es larga, esto recién empieza, no hay que apurarse, pero va a estar apasionante. Sí, claro. Que desde el punto de vista de comunicación es súper interesante lo que pasó con Trump. Yo entreno candidatos y entreno políticos y uno me decía, es que mi historia no es bonita, no es buena, ¿cómo la vamos a construir? Y yo siempre pongo de ejemplo a Trump. Tú te pones a ver, la historia de él era lo más poco ortodoxo que te puedas imaginar. Un tipo xenófobo, sexista, misógino, todo lo malo. Pero concordaba con la imagen que él traía, con su verdad. Él nunca mintió, él siempre ha sido un tipo venático y vendió eso. Y fíjate que esa historia, nos gustara o no, amparado creo yo y empaquetado en este tema del outsider, así estuviera con los republicanos, pegó porque precisamente es consono lo que está pasando en esta región, esa crisis que tenemos, que ya no creemos en los partidos y estamos buscando una persona que incluso no nos importa si es bueno o si es malo, como decía él, el que sea menos malo y el que me traiga novedad. Sí, como dices tú, todos son malos ya. Exacto, por Dios, el que me traiga novedad, y yo creo que esa es la tendencia que hay ahorita. Vemos cómo están los números en Colombia.
que está Petro ahorita súper bien posicionado. Aquí también en México pues hay una historia, en Venezuela pues llevamos la batuta en esto. Entonces es un tema que la gente está reaccionando, la gente está en un... Yo ni siquiera digo que está reaccionando, sino que yo los veo como vulnerables, porque estás tan huérfano de que no crees en los partidos, de que no crees en los políticos, que puedes caer en extremos como los que hemos visto, que nos asombramos porque no se corresponde con las encuestas, porque no se corresponde con las estrategias. Braulio. Bueno, esto responde a un fenómeno que existe en la comunicación política, que es la personalización de las campañas, en la cual pues importa mucho el carisma de los personajes, de los políticos que están encabezando un partido, un planteamiento, un movimiento político. Y es el carisma lo que al final del día rifa en el liderazgo de una campaña, ¿no? Es decir, si el candidato tiene condiciones para conectar con la gente, si sabe convencer, si tiene un discurso elocuente, ¿no? Si tiene un buen manejo frente al escenario, porque una campaña electoral frecuentemente es eso, es una puesta en escena, ¿no? En donde, bueno, hay una trama de fondo, una historia que se cuenta, una manera de llegar al ciudadano, no necesariamente a través del planteamiento de propuestas, sino a través de historias que permitan ver al político como un ciudadano común, como un ciudadano molesto, incómodo, enojado con el sistema, en estos casos que hemos referido, y que dicen, bueno, el ciudadano se ve reflejado en ello y bueno, vota en función de ello, ¿no? Por eso, hoy la tendencia de las campañas apuntan hacia allá, ¿no? Hacia darle demasiada importancia, a veces con razón, a veces sin razón, a veces funciona, a veces no, pues a la imagen de una persona que en ella el ciudadano ve que está el futuro o la solución de los problemas del lugar en el que vive, ¿no? Al final del día, lo importante, por supuesto, termina siendo un proyecto político que sea eficiente, que sea ejecutable, pero eso ya es otro momento del proceso político, no en una campaña, ¿no? Entonces, bueno, de ahí el hecho de que estos personajes sean viables y resulten ganadores en procesos electorales en los cuales en principio no se ven como tales, ¿no? Porque saben entender la importancia del carisma y el manejo de la imagen en una elección de estas características. Mucha gente que va a votar por primera vez aquí en México, porque tenemos procesos de 6 años para la presidencia, lo que no sucede en toda América Latina, y entonces te habla de una nueva generación que va a votar. ¿Qué tanto cuentan hoy por hoy las redes sociales? ¿Qué tanto peso tienen en una campaña electoral? ¿Tienen más peso que los medios tradicionales, por ejemplo? Bueno, yo creo que no tenemos que olvidar cuánta gente realmente hay en las redes sociales. O sea, las redes sociales lo tenemos que ver como un gancho para luego conseguir con ese espacio, con la estrategia digital que has hecho para conseguir salir también en los medios tradicionales, en la televisión, en la radio e impactar. O sea, habría que ver qué porcentaje real de votantes está en cada red social y si realmente van a votar o no van a votar. Segundo, hemos hablado de la ira. Yo creo que también hay un tema que es la apatía. Entonces también el reto que se encuentran ahora es a través de las redes sociales, que evidentemente sí te pueden ayudar a conectar mucho mejor. Yo creo que con las redes sociales, haciendo un mal trabajo, sí te pueden ayudar a perder y te pueden ayudar, si lo haces bien, a conectar con más gente. O sea, habría que debatir de qué tantos porcentajes realmente puede impactar, pero no nos debemos olvidar que una elección se gana en las urnas y en la tierra y con los votos. Claro. Entonces, al final lo que te sirve es, si tú con toda esa información y toda esa minería de datos que habla tanto la gente, y Trump invirtió muchísimo en su elección, en esa parte de inteligencia, que es lo que realmente define la estrategia digital. Si juntas esa inteligencia de tierra, lo combinas con la inteligencia de cómo modelamos los comportamientos digital que hoy se está teniendo en general, no solo los jóvenes, sino que tienes claro, por ejemplo, no todo el mundo se siente siempre con la edad que tiene. Entonces, está bien cuando haces un contenido y resulta que esa persona que está viendo tu contenido es alguien de 45 años, pero de repente se siente como súper joven, porque, no sé, se acaba de divorciar y entonces es como, mi segunda juventud. ¿Cómo te diriges a ellos? El sentir es el mismo, entonces a la hora también de tú buscar ese contenido, de cómo conectar con todos ellos, tienes que tener en cuenta no solo esa parte de los perfiles sociodemográficos o perfiles económicos, sino también el cómo se sienten y luego cómo combinas esa parte de inteligencia que te están compartiendo de tierra los estrategas con la parte de inteligencia que tú sí estás sacando con la minería de datos, que ya viene más como esa parte de comportamientos, si consigues emails, si consigues teléfonos, qué acciones luego haces de mailing para conectar con ellos y cómo impactas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con quién, en su opinión, seguramente lo han visto y seguido algo de las campañas de México, ha utilizado mejor estas herramientas nuevas. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Ahora,
Dependerá de Corea del Norte decidir cuándo establecer conversaciones diplomáticas serias con Estados Unidos, dijo Rex Tillerson, secretario de Estado. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que los norcoreanos saben lo que tendría que estar sobre la mesa para iniciar cualquier tipo de diálogo. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence afirmó el domingo a The Washington Post que está dispuesto a conversar con Pyongyang, pero que la presión contra Corea del Norte no disminuirá hasta que el país tome pasos concretos hacia la desnuclearización. Finalmente, este lunes el Senado de Estados Unidos abrirá el debate sobre la reforma inmigratoria. Varias propuestas se tomarán en consideración, incluyendo la del presidente Donald Trump de otorgar un camino a la ciudadanía a los beneficiados por el programa de acción diferida conocido como DACA, pero a cambio de $25.000 millones para construir el muro fronterizo. Cualquier proyecto que acuerden los senadores necesitará 60 votos para que pase a consideración de la Cámara de Representantes. Y este lunes el presidente de Brasil, Michel Temer, discutirá el tema de la inmigración de los venezolanos en la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima. Cerca de 40.000 venezolanos han llegado a esa localidad huyendo de la crisis, según ha reportado la alcaldía. El mandatario aseguró el viernes que su gobierno buscará ayuda humanitaria para los venezolanos que atraviesan la frontera. Siga con nosotros, somos CNN en español. Continuamos en esta mesa de México Opina hablando de comunicación política y les preguntaba quién de ustedes, lo que han podido ver, está utilizando mejor estas herramientas digitales, las redes sociales, pues las nuevas herramientas para llegar a públicos. Yo diría decir los millennials, pero no necesariamente. O sea, mi mamá usa también Facebook, pues, o sea, todo tipo de público está accediendo a una nueva forma de consumo. Yo creo que todos están haciendo uso de las redes sociales. Evidentemente estamos en este momento de la historia de la política y la democracia en que las redes se han convertido en un referente muy importante, sobre todo por la inmediatez, ¿no? Puedes en el momento en que tú decidas subir alguna información y responder o evolucionar esa información a lo largo de un día, ¿no? Bueno, eso dicho como contexto. Ya lo comentaba Carlos, las redes sociales no necesariamente marcan el éxito de una campaña electoral, pero son importantes y hay que estar allí, ¿no? Creo que, cada candidato actualmente ha definido, precandidato, definido la manera en cómo lo actúa. Algunos lo han hecho para plantear propuestas, otros lo han hecho para defenderse de ataques. López Obrador lo ha hecho utilizando el humor, que es algo que me parece que ha sido muy observado, pues, cómo responde ante el ataque de las acusaciones de que está recibiendo apoyo de Rusia. Bueno, ese es un elemento, ¿no? Otros casos, como el de Ricardo Anaya, bueno, lo ha hecho tratando de mostrarse conectado con la ciudadanía, conviviendo con niños, llevando a su hijo al colegio, tocando instrumentos, tratando de dar a conocer. Muchas veces le ha salido, está sujeto a eso, pues. Sí, todos los políticos, por supuesto, la jugada, ¿no? Tú observarás que un político que plantea un Twitter o hace un post, pues, inmediatamente tiene gente a favor y tiene gente en contra. Sí. Eso es absolutamente natural, ¿no? Y hay que cuidar esa parte en las redes sociales, en el cual el candidato se puede autoengañar sintiendo que la cantidad de likes que recibe se pueden convertir en votos, o es necesariamente gente nueva que está a su favor. Cuando en realidad lo que ocurre es que la gente que sigue a un candidato es gente que está de acuerdo con ese candidato en lo general. La gente que está en contra no es necesariamente un seguidor ferviente de un candidato, ¿no? Es que, sí. Hay una diferenciación importante, ¿no? A cuidar. Oye, pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, tú subes algo como, por ejemplo, esta foto que fue tan criticada de Ricardo Anaya, que subieron memes y todo eso, llevando a su hijo al colegio. La mayor crítica era diciendo, bueno, pues todo el mundo lleva a su hijo, ¿qué tiene de especial que lleves a tu hijo? Entonces, se lo acabaron en las redes sociales. También tuvo gente en favor. Vaya, lo que voy es que el balance finalmente, si hay una estrategia detrás de eso, tiene que ser positivo, si no, ¿para qué lo subes, no? Si es negativo, es como una ruleta, es como una ruleta, te la juegas. Allí muchos están experimentando a ver si les va o no les va bien. Pero que el tema de las redes sociales ahorita es que tienes, lo que te decía al principio, sentimientos y emociones versus ideas y razón. Y no siempre gana la idea y la razón. Entonces, siempre es, yo creo que gana el que cuente la mejor historia, ¿no? Y eso creo que están quizás jugando muchos. Tú dices que quién ha utilizado mejor las redes, no te puedo decir quién ha utilizado
utilizado mejor las redes, pero desde el punto de vista yo como comunicadora, me llamó mucho la atención el caso de AMLO, de López Obrador, porque yo recuerdo en el 2006, cuando aquel entonces presidente Fox pues dijo algo en contra de este López Obrador, el famoso cállate chachalacas, sí, ¿no? Que le costó a él allí esa candidatura. Yo creo que unos buenos puntos, sí. Y vimos con su sombrero en medio de un discurso oficial reseñado por los medios tradicionales. Ahora, años después, ves cómo reacciona a una crítica de Peña Nieto. Ahí tú ves cómo él adoptó y trasladó a las redes sociales su forma de responder. Lo hizo por Facebook. Y como tú bien dijiste y como se jugó el humor. Ahora, le va a servir ese tipo de comunicación, eso hay que verlo. Pero generó lo que quería, que las reacciones, creo que está liderando ahorita, las reacciones sean buenas o malas, allá hay que calibrar, es López Obrador. ¿El instinto juega en esto? O sea, volvemos un poco a la política del principio, digamos, al contacto nuevamente con las redes sociales, en donde el instinto político puede contar para yo subir algo o no, o es una cosa ya mucho más sofisticada que tiene que ir así perfectamente. En primer lugar, acá hay dos temas clave. Primero es tener una estrategia. El problema es que muchas veces uno trata de hacer lo que queda bien o bonito porque copia a alguien. Nos ha pasado ejemplo de decir, bueno, pero voy a subir una foto con mi perro en el jardín acariciándolo porque eso queda bien. Y porque Obama lo hizo y todo el mundo dice que está espectacular. Claro, pero porque la gente sabe que Obama juega con el perro. A vos no te va a creer nunca que juega con el perro. Entonces no es una cuestión de ser auténtico, de ser genuino y entender para qué. La primera pregunta es, ¿para qué estamos en las redes? Porque uno si no compara y creería que todos los candidatos tienen que estar en las redes para lo mismo. Y si hablamos de los candidatos actuales en México, la estrategia de cada uno de ellos tiene que ser totalmente diferente. Para López Obrador puede ser reactivo y contestar en el momento necesario. Para mí podría ser que lo conozcan. Y para Naya podría ser parecer su nombre normal o común y no un político. Y para el Bronco, que no estaba en los medios, quiere estar mucho más en las redes sociales. Pero tienen que entender el concepto, no es que cada uno pueda hacer lo que quede bonito. Tiene que haber una estrategia dura y que nadie se salga de esa estrategia. Y no me importa si llevas a tu chico al colegio, si acaricias el perro o si vas a presentar tu programa. Twitter, ni Facebook, es para presentar propuestas de programas porque no la va a leer absolutamente nadie. ¿Qué podría tener impacto? Que en tu estrategia vos con una fotografía hables sola sin decir una sola palabra. Que vos en 2 líneas puedas dar respuesta y que eso sea replicado en todos los medios de comunicación. Que tu oración y tu mensaje puesto en una red social sea la tapa del día de los diarios, sea lo que hablan las noticias, sea lo que estemos hablando ahora. Eso. ¿Todos los seres humanos podemos ser candidatos? Yo creo que en la vida ¿se puede construir una candidatura o hay gente que de plano dice, oye, no, vete a tu casa, tú no transmites nada, si te ven los ojos y te ves transparente, no tienes nada que decir? Bueno, al final... Supongo que se han enfrentado a casos así. Bueno, puedes tener candidatos que vayan... Que evidentemente tú cuando te reúnes con un candidato que es joven, él en su cabeza ya tiene la historia de decir, con tantos años voy a ser diputado, luego seré federal, luego seré senador y el senador pasará a gobernador. Y entonces, digo, todos los políticos yo creo, o muchos desde joven, tienen como muy clara la trayectoria, aunque no la cuenten, porque sabes que se mueve en la foto no sale, ¿no? Y sobre lo que habláis de las redes sociales, yo estoy de acuerdo en que creo que hoy en día lo del contenido es fundamental, pero creo que hay que verlo desde 2 vías. La primera, la estrategia de acompañamiento que va a haber, porque yo creo que en las presidenciales del 2018 aquí en México lo que vamos a vivir es fake news, memes y bots, principalmente. Y luego, por otro lado, si vemos la forma de cuál están haciendo las estrategias de contenido principales los candidatos en sus redes sociales propias, vemos una clara tendencia al video grabado, por ejemplo, para responder ciertas cosas, como mencionabais que está haciendo AMLO. Vemos Meet, que está manejando mucho el tema de Facebook, que lo lleva a YouTube Live. Apuntaba Daniel, quizá porque su forma realmente lo que están buscando es cómo aumentar el índice de conocimiento. Nos encontramos a Naya, que yo creo que lleva una estrategia digital más marcada, en la cual han estado buscando maneras de conectar con diseños quizá un poco más jóvenes, acercándose a la gente, incluso todos están aplicando la parte del humor. Lo vimos en el caso de AMLO, por ejemplo, cuando está respondiendo con los videos grabados, por lo tanto siempre controla lo que se publica, lo que no. Estamos viendo en el caso de Mir recientemente con lo de la planilla. Estamos viendo a Naya cuando compartió un meme de una marca que habían hecho en relación a sus declaraciones en inglés.
¿no? Entonces lo hemos visto, el Bronco está también buscando, haciendo un contenido más joven para conectar con la gente. Él lo ha usado mucho, desde yo creo que así ganó como independiente. Por ahí está el Bronco, que lo vamos a entrevistar un momento más. Ya nos contará un poco de su estrategia digital. Pero sí, creo que es de los pioneros alguna vez le pregunté cuando recientemente ocupaba ya la Casa de Gobierno allá en Nuevo León, y le pregunté, y no se puede, yo le aseguraba, no se puede gobernar a través de redes sociales, y me decía, no, sí se puede, y voy a gobernar con redes sociales, a ver si piensa lo mismo. Me parece interesante. Yo creo que no puedes quedarte solo en las redes sociales en ningún caso y en ningún gobierno, porque creo que al final las redes evidentemente son efímeras, pero al final las redes tienen que ir acordes a los hechos, es la parte de autenticidad. Hace 1 año y medio, 2 años, veíamos en las campañas en que la foto del perrito funcionaba. Hoy nos damos cuenta que la foto del perrito la gente no la quiere. Tengo muchas preguntas. A ver, voy a hacer una pausa y regreso con Braulio. Le dejé con la boca abierta. Volvemos enseguida. Muy bien. A partir del lunes 19 de febrero, los programas de la tarde que más te gustan cambian de horario. Toma nota, toda la información que necesitas en nuevas horas de la tarde. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que, como periodista, no podía aceptarlo moralmente y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour, el sábado, en CNN. Analizamos las noticias más impactantes del día. Audaz, versátil, frontal. Para muchos puede ser bien visto, para otros mal visto. Con investigaciones a fondo. Pudiera haber algo en la cueva. Te ponemos frente a los protagonistas para que conozcas sus puntos de vista. Ningún tema está fuera de alcance. La violencia iba dirigida a unos jóvenes. CNN te lleva hasta el fondo de los hechos para que saques tus propias conclusiones. Esta noche, en CNN. En este programa nos acercamos a asuntos que pueden ser complejos, polémicos, espinosos por momentos. Hemos podido conversar con muchas personas que en su momento han sido clave. ¿Usted me afirma que esto es invención? Exactamente. Estamos frente a realidades muy complejas, muy intensas, efervescentes. Los invito a escuchar, ver y compartir ideas, puntos de vista, debates. Aristegui, esta noche en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Con tu pago puntual Dish, ya tienes tu plan gratis cada mes. Y si necesitas más, puedes hacer recargas. Usa tu chip ya. Haz de tu casa un mundo de entretenimiento Dish, contratando equipos adicionales a un precio muy económico. Convierte tu sala en una sala de cine. Cocina con el mejor chef del mundo. Transforma el cuarto de los niños en un laboratorio mágico y el tuyo en lo que quieras. Contrata los equipos que quieras al mejor precio y expande tu entretenimiento con Dish. En Dish puedes ver películas de acción, suspenso, drama, comedia, romance y más. Pero si las ves en alta definición, son más espectaculares, más asombrosas, únicas. Descubre el mundo de la alta definición. Contrata hoy tu paquete Dish HD.
Dish Móvil. Crea perfiles personalizados para cada miembro de tu familia. Cada quien tendrá sus favoritos. Era el turno de Braulio González para que... Bueno, bien, preguntabas, Mario, que si cualquier ciudadano puede ser candidato. Sí. ¿No? Bueno, a ver. Nadie llega virgen a una campaña electoral, para empezar. Todo candidato que se plantea enfrente tiene un pasado. Sí, está en esa posición de ser candidato o algo más porque ya fue o diputado, o fue regidor, o fue gobernador, o fue legislador, o fue algo, ¿no? Es decir, hay una historia previa que le da ciertas condiciones de competitividad para poder aspirar a algo más. Una historia buena, mala, negativa o positiva. Eso genera ya un antecedente previo, es decir, una campaña electoral no empieza de cero, empieza considerando la historia y el contexto en el cual un candidato se encuentra parado en ese momento, ¿no? Y eso puede darle atributos positivos o puede darle atributos negativos, puede poner al candidato en posiciones de quizás de ser el líder en ese momento, pero en el transcurso del tiempo se le puede revertir, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos del escándalo también, porque en el pasado de un político, de un candidato, si hizo algo negativo, es muy probable que se detone durante el proceso de la campaña, ¿no? Eso ha generado de todos los procesos de investigación, de la revisión de las historias de los opositores, que eventualmente hacen que salga algo a la luz pública y se detone como un escándalo, ¿no? Tiene que ver también con el hecho de que pues estamos en una etapa, en una era de la visibilidad, en el cual el político siempre está ansioso de salir en la televisión, de ser entrevistado, de ser fotografiado, de tener una presencia intensa, dinámica, compleja en redes sociales, de ser visto, pues, finalmente, ¿no? Y ese nivel de visibilidad, pues, también le genera un nivel de vulnerabilidad, porque en el momento en el que algo no le resulte, puede ser ahí su tumba política. He visto muchos conteos así cuantificados de tal candidato, más menciones. ¿Las menciones son importantes o no necesariamente? O sea, no hay que luchar por el número. Más menciones en Twitter o más menciones en redes sociales. Eso es accesorio. Te lo puede decir él porque él es el especialista, pero desde el punto de vista de la comunicación yo lo veo como accesorio, no desmatarte por eso, sino por el contenido real a la final. Eso que las redes es nada más un reflejo de lo que tú tienes de verdad en el saco. A nivel de lo que se llama social proof, del aparentar, sí, o sea, el candidato como que siempre está compitiendo de, ay, que te quiero tener más retweets, más likes y más compartidos y todo eso. Si pensamos realmente con lo que te decía de lo que estamos viviendo ahora en esta etapa de las fake news, de los memes y de los bots, al final realmente el impacto, si es de perfiles falsos, ¿qué impacto real tiene en la sociedad? O sea, sí puedes hacer estrategias de comunicación a largo plazo en la que esos perfiles se vayan imbricando y vayan generando esa empatía con su círculo y al final impacte en el barrio. Porque tú en el fondo, si tienes alguien que ha creado un perfil falso en Facebook, se hace amigo tuyo, empieza a compartir, por ejemplo, contenido relacionado con cosas que pasan en tu barrio positivas, te puede estar haciendo una percepción de que hay un buen gobierno porque estás viendo que hay cosas activas. Es lo que decías un poco al principio, Dani, es decir, que hay que hacer la campaña en tierra y que eso se refleje un poco en redes sociales. Si no, no hay sentido. ¿Hasta dónde repercute? Claro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando estamos en una red social? ¿A quién le queremos hablar? ¿Con quién estamos conversando? ¿Lo usamos para hacer publicidad o para hacer interacción? Hay un montón de preguntas que hoy, si uno analiza claramente las distintas cuentas, hay muchas respuestas que no están dadas. Tengo que hacer una pausa, la última, y pedirles una reflexión, que vayan preparando una reflexión muy rápida porque tenemos muy poco tiempo para cerrar este show de comunicación política. Regresamos enseguida. Soy Jonathan Viale y creo que es el momento para hacer periodismo del bueno, sano, jugando limpio. Y el desafío es salir del titular puro y duro, traducir la noticia, hacer que la gente la disfrute, la entienda, contando
la verdad de lo que está pasando en mi región, en tu región. Perspectivas desde Buenos Aires con Jonathan Viale a partir del 19 de febrero en CNN. DocuFilms presenta Deportados, un documental sobre la vida de personas que perdieron el sueño americano. Que servía a lo que yo llamo mi país, es Estados Unidos. Usaba gente a Estados Unidos ilegal. Es como algo nuevo otra vez para mí llegar aquí a México. ¿Cómo yo voy a vivir en un país y él en otro país? I was born whenever I came into the United States. DACA may have ended today, but it does not define who I am. DocuFilms, Deportados, el domingo en CNN. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi se estrena el 25 de febrero en CNN. Audaz, versátil, frontal, con investigaciones a fondo. Te ponemos frente a los protagonistas para que conozcas sus puntos de vista. La violencia iba dirigida a unos jóvenes. CNN te lleva hasta el fondo de los hechos para que saques tus propias conclusiones. De lunes a viernes en CNN. Soy Jacqueline Hurtado, Los Ángeles. Somos CNN. Estamos hablando de comunicación política. Regresamos enseguida para ponerle punto final a estas reflexiones. Hey Latin America, I'm Jimmy Kimmel and I'm hosting the 90th Academy Awards, the night that brings together the most talented people in Hollywood, and me. She wasn't even in a movie this year, we just wrote her name down out of habit. Warren, what did you do? En el próximo Camilo. Rosa María Payá, lo que es vivir en Cuba contracorriente e intentar un plebiscito para una transición democrática. Camilo, el lunes en CNN. Llegamos al final de esta edición de México Opina. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora de conversación, pero una reflexión final no nos la podemos perder. Braulio, por favor. Bueno, un proceso democrático, una elección es una responsabilidad de todos. Es sí de los candidatos, sí de los partidos, pero también de los ciudadanos, porque en una elección no solamente nos estamos jugando el futuro que queremos para que nos gobierne en una entidad en lo particular o en un país. Estamos definiendo qué clase de ciudadanos somos, ¿no? Y en esa confianza que damos al momento de dar el voto, va el compromiso y la responsabilidad de que lo bueno o malo que haga ese candidato o ese político cuando llegue, también corresponde a lo que nosotros hemos decidido. Totalmente de acuerdo, hay que asumir. Hay que asumirlo, por supuesto. Carlos. Creo que el gran reto que nos encontramos en estas presidenciales del 2018 es cómo vamos a conectar con el público en general, cómo van a cambiar esta parte de los fake news, memes y bots, como llevo repitiendo, que es lo que creo que va a marcar las estrategias digitales. Por lo tanto, tenemos que estar preparados de esos ataques que nos vamos a encontrar, cómo nos vamos a defender y comprender... Como ciudadanos, dices, sí. Como ciudadanos como y como... votantes. Yo pienso quizá como estrategas digitales, el reto que nos vamos a encontrar... Sí, porque también los ciudadanos tenemos que defendernos ante tanta porquería de información, ¿no? Sin duda, filtros, y es muy importante que el ciudadano ejerza esa responsabilidad de concientizarse de que no tiene que creer todo lo que ve, pero está claro que el juego va a ser muy divertido, creo que todavía no está todo dicho y creo que la forma de conectar y cómo vamos a ver sobre todo esta parte de inteligencia de la tecnología vinculando lo que es la tierra y el aire va a marcar la diferencia. Muchas gracias, Carlos. Laura. Desde el punto de vista, mi colega querido Mario, yo pienso que el político comunicador tiene que posesionarse, el político tiene que tener unas comunicaciones robustas, el político tiene que saber quién es y qué quiere y respetar a las audiencias. Ahorita tenemos una rebelión de las audiencias, los vigilados ahora vigilan, eso tenemos que concientizarlos a lo que hacen política, que respeten a esa audiencia y que estén pendientes, como dice Daniel, lo dijo ese interesante dato, que la gente no cree en los partidos políticos, no cree en los políticos. ¿Por qué? Haz algo más del marketing, entrégate de verdad, realmente con tu historia, sea bonita o sea mala, pero háblale a la gente con la verdad que ellos van a saber y vas a poder llegar a como un político comunicador genuino. Yo creo
creo que eso es la nueva figura que se tiene que plantear el político hoy día, sea aquí en México o en otros países. Muchas gracias, Raúl. Dale. Daniel. Bueno, creo que estamos ante un escenario apasionante. Esta carrera electoral hasta el 1 de julio es apasionante y tal vez algunos temas que sí me parecen interesantes. El primero, preocúpense por buscar el antídoto para la ira de la gente. El segundo, sean genuinos. Tercero, y muy importante, que me parece hasta estratégico, los protagonistas son los ciudadanos. Basta hablar de los temas que le interesan solamente a los políticos. Pensemos en los temas de la gente. Y a partir de eso empezaremos a conectar menos publicidad, más comunicación. Muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Mucho éxito en esto que queda todavía de esta cumbre mundial de comunicación política. Creo que llega en muy buen momento. Así como decían terminamos hablando de México, pero hay mucho de qué hablar en América Latina. Llegamos hasta Estados Unidos hablando de la campaña de Donald Trump, que creo que también tenía sentido hablar de ella. Y pues gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí en México Opina, como siempre.